Para los que no me conocen, pues ya el hermano me presentó, ¿verdad? Y hoy conmigo aquí también está mi amada esposa, David Luz, mis dos hijos, Josué y Ailín. Ellos son los que están allá en la parte derecha, los de las esquinas, y la niña de en medio es hermanita de mi hija. Eh, es un gusto para mí poder estar aquí reunidos como congregación en esta mañana gloriosa, en donde vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, y me gustaría hacer una oración para poder abrir la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oramos. Padre nuestro, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Nuevamente, Señor, porque sin tu Espíritu Santo nosotros no somos nada. Así es, Padre, que mi deseo es que en esta mañana podamos disfrutar y podamos irnos a nuestras casas regocijados, sabiendo, Señor, que estamos en el lugar correcto y que también deseamos, Señor, nosotros andar en tus caminos cada día. Padre, en tu nombre abrimos la palabra, en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo 24:37, que es nuestro texto inicial, donde vamos a estar escudriñando, ¿verdad? Unas palabras bien interesantes de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo, ¿verdad? A los discípulos. eh, y ahí dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este tema es similar a la destrucción de Sodoma y Gomorra, únicamente que hoy no vamos a hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino que vamos a hablar del diluvio. Aquí, esto quiere decir que es una tipología en términos teológicos. Una tipología es algo que sucedió antes, que sucederá en el futuro, en el tiempo del fin. No parecido, sino será, dice la palabra, como en los tiempos de Noé. Para poder comprender lo que vamos a estudiar, nosotros debemos ir al principio, o sea, Génesis, ¿verdad? Que es donde, ahí es donde nosotros encontramos relatada la historia del diluvio a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a Génesis 6, en la palabra de Dios, y vamos a leer lo que sucedió en el pasado, y luego vamos a analizar algunos puntos, o vamos a analizar algunos aspectos de lo que ocurrirá en el futuro. Vamos a leer primero Génesis 6:5, y después vamos a leer el versículo 11 y 12. Y dice ahí la palabra en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, parecido a Sodoma y Gomorra. Si nosotros vemos, el pensar mal nos lleva a actuar mal. Y esto lo encontramos en el versículo 11 y 12, ahí mismo en Génesis 6, 11 y 12. En el 11 nosotros encontramos el fruto de los malos pensamientos que tenían las personas de aquel tiempo, los antidiluvianos. Ahora vamos a leerlo en el 11, y dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y el 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Cuando Dios, cuando la palabra habla de camino, es cuando nosotros comprendemos la conducta, es como decir el diario caminar con Dios.
Y nuestra pregunta, ¿cómo es que el mundo llegó a esta situación o a esta condición en solamente aproximadamente 1660 años, 1500 años? ¿Cómo fue que el mundo llegó a esta posición? O sea, a esta circunstancia. Ahí en Génesis 6:4 encontramos la genealogía de Caín, uno de los hijos de Adán y Eva. Es como decir los impíos, la genealogía de los impíos. Porque la palabra dice, no lo dice en Génesis, lo dice en Primera de Juan 3:12, que Caín era malo, que Caín era del enemigo. Ahora, nosotros vemos en el capítulo 5 de Génesis, también tenemos el linaje de Set, que esto es equivalente al linaje santo, lo que es al linaje de los justos. Y luego, el capítulo 6, tenemos lo que sucedió. El plan de Dios era que los justos se mantuvieran separados de los impíos. El Señor, en su plan, era que los justos, los fieles, se mantuvieran separados de los impíos. Y lamentablemente, la Biblia nos dice que los justos empezaron a mezclarse con los hijos de los hombres o con las hijas de los hombres. Leamos Génesis 1:2, a ver qué dice la palabra. La palabra dice ahí en Génesis 6:1-2, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ellas. Esta es la razón por la cual el mundo llegó a esta situación en la que estaba. Los hijos de Dios fijando su mirada en la hermosura. No se fijaron en el corazón como nuestro Dios se fija en el corazón, sino que se fijaron en lo que había por fuera. Y ahí entra la desobediencia. Esta es la razón por la cual habían muy pocos justos, porque los fieles de Dios se habían mezclado y se habían relacionado con los impíos. Y ahí en Génesis nos menciona 3 mujeres impías que corrompieron el pueblo de Dios, lo que es del linaje de Caín. El apóstol Pablo escribió que nosotros, el pueblo de Dios, jóvenes, jovencitas, no deben juntarse con yugo desigual. Y es que hoy tenemos un problema grande. No es que los incrédulos se están volviendo crédulos, sino que el problema es que los crédulos se están volviendo incrédulos. Y esto sucede solamente en el pueblo de Dios, en el remanente. Pero por la gracia de Dios había un remanente. Había un remanente fiel que Dios tenía guardado. Un remanente que era muy pequeñito. Solamente eran 8. Solamente eran 8 fieles y todos eran de la misma familia. Todos eran de la misma familia. No existe duda que cuando el diluvio vino, habían millones y millones de personas, porque la tierra había pasado, después que Dios había creado la tierra, habían pasado alrededor de 1656 años. Y en este tiempo, los hombres vivían más de 900 años. ¿Quién me puede recordar cuánto vivió Matusalén? Fueron como 969. 169. Después, nosotros analizamos, habían pasado todos estos años prácticamente en donde Dios había creado un mundo donde no había enfermedad, donde no había escasez de alimentos, donde los hombres casi vivían hasta llegar a los 1000 años. ¿Cuántos hijos podría llegar a tener
un hombre de 1000 años. Bueno, los hombres no tienen hijos, pero colaboran, ¿verdad? Así es de que si los hombres eran longevos, también las mujeres vivían toda esa cantidad de años. Indudablemente también las mujeres eran longevas. Es decir, que en este tiempo había millones y millones de personas. Imagínense cuántos hijos puede llegar a tener un solo hombre de 900 años. En la actualidad hay familias que están compuestas por 12, ¿verdad? Por 15. Quizás ustedes conocen más familias que tienen más. Imagínense solamente en 80 años, digamos así, o 60 años. Ahora multipliquen ese 900 por cuántos hijos. Habían miles y millones de personas sobre la faz de la tierra. A veces nosotros podemos pensar que Dios hace excepción de personas, pero no. Interesantemente, Dios específicamente encontró solamente a uno que era justo. A veces pensamos que Dios está con las iglesias grandes. A veces pensamos que Dios está con las grandes mayorías. Pero si ustedes miran, si nosotros miramos la historia de la palabra de Dios, nos enseña que Dios siempre estuvo con el remanente pequeño. Interesante. Así como nosotros hoy aquí somos un remanente pequeño. ¿Ustedes creen que Dios está aquí hoy? Amén, gloria a Dios. Sí está aquí. Entonces, la gran mayor parte está equivocada. Los poquitos están en la verdad. Y eso es lo que nos hace más felices. Pero somos pocos, pero escogidos, ¿verdad? Vamos a leer sobre el remanente fiel, ahí en Génesis 6:9, y luego vamos a leer el capítulo 7:1. Primeramente vamos a leer el Génesis 6:9. Y dice ahí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y vamos rápidamente y vamos al 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. Si nosotros vemos ahí, Noé era la cabeza de la familia, por lo tanto, su familia estaba entre los justos. Así que por el aumento de ese tiempo de la maldad, los justos habían disminuido a un pequeño remanente. Dios tomó la decisión que había llegado el tiempo de limpiar la tierra. Nosotros siempre encontramos en la palabra de Dios que Dios es amor todo el tiempo y que nos perdona y que Él es amor y nos ama hasta lo profundo del amor. Pero cuando llega la culminación de que Dios tiene que hacer limpieza, ahí ya no nos gusta. Porque empezamos a pensar, ¿será que Dios es malo? Porque ¿cómo es posible que Dios puede matar a toda esa gente? No es que Dios es malo, sino es que Dios tiene un tiempo determinado para que su palabra se cumpla y se culmine. Ahí Dios dio un periodo de tiempo a esta generación, o sea, un tiempo de gracia, que lo encontramos en Génesis 6:3. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir esa palabra contenderá? Es cuando dos personas entran en una discusión, discutiendo un tema, a ver quién tiene la razón. Eso es la palabra contenderá. Ahí el Señor nos está enseñando que en ese tiempo, los antediluvianos, el Espíritu no iba a estar todo el tiempo trabajando en sus corazones, sino que iba a llegar el momento en que el Espíritu se iba a retirar de trabajar con todos estos millones y millones de personas.
Es decir, que la misericordia de Dios tiene límite. Tiene límite. Y así es que Dios dijo, le daré a esta generación 120 años de gracia. ¿Para qué? Se arrepientan. Pero el Señor dijo, se arrepientan y cambien su camino. Pero ¿cómo sabía esta gente que Dios les había dado 120 años para que se arrepintieran? No sabía. Entonces, Dios tenía que levantar a alguien. Y ahí dice la palabra que Dios levantó a Noé para que predicara el mensaje. En Génesis no dice que Noé predicó, pero si nosotros vamos a segunda de Pedro 2:5, ahí escudriñemos las escrituras, ahí dice que Noé predicó. Y dice la palabra de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué quiere decir pregonero de justicia? Predicador, con otras 7 personas más, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Saben que el mensaje de Noé estaba acompañado del Espíritu Santo? Y ustedes pueden preguntar, ¿por qué dice tú eso, hermano? Porque en Génesis 6:3, que lo acabamos de leer, dice que el Espíritu del Señor no iba a contender para siempre con el hombre. Estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Como hoy, el mensaje que nosotros tenemos está acompañado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia todavía está vigente. Esa es la mejor noticia que hay. Y mientras Noé predicaba, el Espíritu Santo estaba enamorando los corazones. A aquella generación, aquellos millones y millones que no quisieron arrepentirse y que no quisieron cambiar sus caminos. El mensaje de Noé tenía poder para cambiar el corazón. Estaba acompañado del Espíritu Santo, pero Noé no solamente predicó, sino que también hizo el arca. Ahí si leemos Hebreos 11:7, vamos a Hebreos 11:7, dice la palabra de Dios, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué clase de fe tenía Noé? Una fe que obra, una fe que obra. Si Noé, imagínense, si Noé le hubiese dicho al mundo, miren, viene un diluvio y si ustedes no se arrepienten, el mundo se va a llenar de agua y ustedes van a ser destruidos. Y la gente dice, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si Noé dice, se cruza de brazos? Bueno, Dios proveerá. ¿Ustedes creen que ese mensaje hubiese sido creído tanto? No. Pero a pesar de que nunca había llovido, Noé predicó que venía un diluvio y que llenaría toda la tierra. Según Génesis, todos conocemos, Génesis 1:2, dice que antes de la creación el mundo estaba lleno de agua, porque la primera mención que encontramos es y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí no dice que había mitad de tierra y mitad agua. El mundo estaba saturado de agua como un mar gigantesco. Génesis 1:7 nos enseña que el segundo día de la creación, Dios tomó parte del agua y la puso arriba para que la tierra fuera como un regable y tomó parte del agua, la otra mitad, y la colocó abajo de la tierra. ¿Para qué? Ahí nosotros le conocemos como las ventanas de los cielos y las fuentes del gran abismo.
cuando nosotros leemos ahí en Génesis. Ahora, ¿por qué colocó Dios esa capa de agua arriba y esa otra abajo? Para que existiera un clima uniforme y no tuviera que haber calor. Ahora nosotros tenemos que estar abajo de un aire acondicionado, porque si no estaríamos con calor aquí, no pudiéramos estar aquí adentro relajados. ¿Para qué colocó el Señor agua debajo de la tierra y arriba? Para tener un sistema de regable automatizado, que nadie pudiera hacer nada, que nadie tuviera que hacer un esfuerzo para que las plantas se regaran. Ahí en Génesis 2, 5 y 6 dice que en las horas del día subía un vapor para que regara la tierra, sino que no era regada por lluvia, sino por un sistema de riego automatizado. Antes no llovía, hermanos. Antes del diluvio no había tormentas. La tierra era regada por medio de ese sistema automatizado que Dios había creado. Ahora imaginemos lo que la gente decía de Noé. Este hombre está bien loco, porque ¿de dónde saca él que va a llover si la tierra se riega solita? El vapor que sube de la tierra riega las plantas y todo lo que comemos. ¿Cómo esta gente iba a creer? ¿O cómo esta gente iba a creer que el mundo iba a ser destruido por un diluvio? Esta gente pensaba, bueno, esa palabra no está en nuestro diccionario, no está en nuestro idioma, porque la palabra lluvia todavía no se conocía, hasta que Noé predica y le dice, va a venir un diluvio. Noé viene y les dice, el mundo será destruido por un diluvio. Pero ¿cómo si nunca ha llovido? ¿De dónde tú sacaste eso si la tierra se riega sola? Lo que Noé estaba diciendo, hermano, era anticientífico, antiilógico. Y Noé hizo el arca por él. Y llegó al final de los 120 años y nuestro Dios hizo un milagro grande. ¿Cuál creen que fue ese milagro que nuestro Dios hizo? En Génesis 7, 15 y 16 nos dice que Dios llamó a los animales que vinieran de dos en dos que entraran en el agua. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que los animales se hicieron ahí. Eso es lo más triste. Ahí en las películas de Hollywood, en las noticias o en la televisión, los hijos de Noé están metiendo a los animales a la puerta con una soga en el arca, alándolos, pero aquí no funciona eso. Aquí solamente funciona la obediencia a Dios y los animales obedecieron. Eso es lo más interesante. Por lo tanto, Noé y su familia entraron en el arca y ahí vemos que se cerró la puerta. ¿Cuándo se cerró la puerta? ¿En qué momento se cerró la puerta para esa humanidad, para esos millones y millones? Cuando el Espíritu Santo dejó de contender con sus vidas, con él. Leamos el momento del cierre de la puerta de la gracia. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Ahí en Génesis 7:16, vamos a ir. Génesis 17:16, dice la palabra de Dios. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cuando esa puerta se cerró, todos los casos estaban decididos, unos para muerte y otros para salvar. Los que estaban adentro del arca estaban salvos. Los que estaban afuera estaban perdidos. Estaban perdidos, hermanos. No había forma de cambiar de bando. No había manera de poder salir o de poder entrar porque Dios había cerrado la puerta. Ya los casos estaban decididos. Aunque aquí hay algo muy interesante.
Imagínense que Noé predicó 120 años y solamente se convirtieron 7 personas. Si Noé estuviera en el tiempo de nosotros hoy y trabajara en una de estas congregaciones, Noé ya lo hubieran votado. Porque imagínense, solamente hoy hay pastores que bautizan cientos de personas, ¿verdad? Y ganan almas para Cristo. Pobre Noé, ya lo hubieran votado. Así, el fruto solamente fueron 7 personas. Es decir, que la vasta mayoría rechazaron el mensaje de Noé. Millones y millones que estaban afuera habían rechazado y solamente un pequeño remanente fiel. Así que se cierra la puerta y enseguida comienza a llover. No, ¿verdad? No comenzó a llover enseguida. Leamos Génesis 7:10. Dice la palabra de Dios. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es interesante. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué después del diluvio Dios permitió que pasaran 7 días? Que Noé y su familia estuvieran 7 días dentro de él. ¿Creen que la fe y la confianza de la familia de Noé fue severamente probada? Imagínense, pasa un día, los cielos azules, los pajaritos cantando, las aves volando por todas partes, todo normal. El segundo día, nada. El tercer día, cielos azules. El cuarto día, cielos azules. Hasta que se acerca el verdadero día, el 7º día. Podemos imaginarnos nosotros cómo se portaron esos que se quedaron afuera del arca durante esos 7 días. Cada día más altaneros, cada día más violentos, cada día que pasaba había más maldad. ¿Saben por qué Dios dejó que pasaran esos 7 días? Porque Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así también será la venida de todo hombre. Estos días solamente pasaron para probar la fe de Noé y su familia, la confianza, y también permitir que los impíos tuvieran sus días de fiesta, ¿verdad? Sus días de victoria. Y ahí después de los 7 días vino el agua. Génesis 7:11. Vayamos a Génesis 7:11. Dice la palabra de Dios. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y el 12 sigue diciendo, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El versículo 23, pasamos al versículo 23, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él. Así que Dios no tuvo que inventar agua, solamente dejó caer el agua que había puesto arriba y abrió la tierra para que saliera la otra mitad del agua que había puesto abajo, y la tierra se inundara. Quiero hacer una historia de una historia muy interesante que todos nosotros conocemos.
la historia del Titanic. Fue el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue llamado Edward John Smith. Se sabe que era cristiano metodista, que estaba apartado de los caminos de Dios y era hijo de un alfarero. Imagínense la enseñanza. Antes del accidente fueron advertidos por varios barcos de las presencia de grandes bloques de hielo o montañas de hielo en la zona donde ellos estaban en el trayecto. Por lo que, por ese motivo, decidieron poner vigías porque les alertara de algún peligro. El vigilante de turno, Frederick Fried, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo que la noche estaba tan tranquila, el mar estaba extremadamente quieto, y yo diría, tenebrosamente quieto. Dijo, era un espejo negro debajo de la noche estrellada. De pronto miró y tenía frente a ellos un enorme bloque de hielo. Gritó con todas sus fuerzas, pero inútilmente no fue escuchado. Estaba demasiado cerca. El impacto era inevitable. Pretendieron esquivarlo gritando a babor, todo a babor, que en términos marítimos es a la izquierda. El choque se produjo solamente minutos antes de la medianoche. Después llamaron al carpintero para evaluar los daños del barco. Y el carpintero dijo, este barco no tiene esperanza. Este barco se hundirá en poco tiempo, y todos entraron en pánico en ese momento y no había suficientes botes para salvarlos a todos. Solamente había para salvar a la tercera parte de la tripulación. Se enviaron señales de auxilio en clave Morse, el cual uno de ellos era el SOS, famoso como hoy lo conocemos, que quiere decir salva nuestras almas. Ahí el primer barco en recibir las señales fue el barco Monte del Templo, pero estaba muy lejos, así que no fue al auxilio. Un barco llamado SS California estaba a solo 10 millas del lugar. Sus oficiales habían advertido sobre los peligros a la tripulación del Titanic acerca de este gran peligro, donde fueron ignorados totalmente, en donde llegaron incluso a decirles palabras hirientes a la tripulación del SS California y les dijeron, déjanos en paz. Ellos pensaban en aquel insumergible barco. Y en vista que recibieron estos tremendos insultos, tomaron la decisión de apagar la radio solamente 10 minutos antes del accidente. Y en el juicio que se sigue después del accidente, del hundimiento del Titanic, el capitán y la tripulación se presentaron a la corte y les preguntaron al capitán y a él por cuál había sido la razón y el motivo que no habían acudido al rescate. Y el capitán dijo, yo les advertí. Fui ignorado una y otra vez. Lo hice varias veces, pero fui maltratado. Y al ver que mi advertencia no tenía cabida, tomé la decisión de apagar la radio y hice como me dijeron. Los dejé en paz. Ahí la historia dice que el himno que ellos tocaban minutos antes del hundimiento era más cerca, oh Dios. Quiero leerles algo de Patriarcas y Profetas. En la página 87 dice la sierva del Señor, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies.
macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los animales y los hombres era indescriptible por encima del rugido de la tempestad. Podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. En el libro de Jeremías 4:23, él da una visión donde él dice, miré, y he aquí la tierra estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos. La tierra, hermanos, volverá a su estado original, como cuando nuestro Dios hizo la creación tan maravillosa que todavía podemos apreciar hoy. Llegará el momento en que el mundo entrará en tinieblas nuevamente y aquí no quedará nadie. Los salvos, los muertos en Cristo y los que son justos ya estarán en otro planeta cuando eso suceda. No piensen ustedes que aquí se va a quedar gente sobre la faz de la tierra. Cuando nuestro Cristo viene en su segunda venida, todas las potencias son destruidas. La palabra nos enseña que serán destruidas con fuego. Todo lo que existe en este mundo quedará desolado. Y ustedes van a decir, ¿y Satanás en dónde se va? Pues déjenme decirles que Satanás se quedará atado a circunstancias en esta tierra, él y sus ángeles. ¿Y saben cuál es lo más interesante? Que no tendrá a nadie a quien tentar más, porque el tiempo ya no será más. Estamos a vísperas del cierre de la gracia. Lamentablemente tenemos seres queridos, amigos, que todavía no quieren aceptar la palabra. Y eso es doloroso para nuestros corazones ahora. Aunque después ya no los vamos a sentir, porque ya no habrán recuerdos malos. Dios cambiará nuestros recuerdos y solo quedarán los buenos. Y eso será en donde ya no habrá más llanto ni dolor. Así es decir, que la puerta de la gracia se cierra antes de la destrucción. Y en este tiempo los seres humanos no van a saber que están perdidos. ¿Por qué? ¿Cuándo se van a dar cuenta? ¿Cuándo se van a dar cuenta que están perdidos? Cuando el Señor Jesús venga y llegue a la destrucción. Podemos hacer una alusión del ladrón. Un día de estos, yo me acuesto en mi casa tranquilamente a dormir y se me olvida que dejo abierta la puerta. Pero como ya tengo 20 años de vivir ahí, nunca ha pasado nada, yo digo, bueno, tengo pereza levantarme. Y dejo la puerta abierta. Durante la noche entra el ladrón y todos en la casa están dormidos. Se lleva la televisión, se lleva el iPad, el teléfono, el dinero, todo lo que hay adentro de la casa. Ellos se dieron cuenta que el ladrón había entrado a robar. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando se despertaron, se dieron cuenta que el ladrón había llevado todo, pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Así como la fe de Noé fue probada, así también tu fe será probada en el último tiempo. Mi fe será probada en el último tiempo. Por eso el Señor dijo, velad, velad, porque no sabes el día ni la hora en que habéis puesto. A esto se le llama la gran tribulación en el último tiempo, donde el cierre de la gracia, Jesús se levanta, se levantará Miguel
el príncipe que está delante de los hijos de Dios, y ahí será el cierre de la gracia, y el mundo no sabrá que está perdido. A esto se le llama la gran tribulación en la palabra de Dios. Así como los impíos en el antediluviano se vieron cada día más violentos, así con Noé y su familia, así también los impíos cada día se van a violentar contra el pueblo de Dios en el último tiempo. Y esto será con nosotros. Pero no debemos temer, porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que esta mañana yo quiero hacer un llamado, porque el Espíritu Santo, cuando lo pide en nuestro corazón, debemos hacerlo. Yo quiero pedirle a todos aquellos que hoy día decidieron venir a la iglesia porque quieren un auxilio, porque quieren que nuestro Dios cambie sus vidas, porque quieren que nuestro Dios prepare sus vidas. Así es de que todos aquellos que hoy están en una batalla, en una lucha espiritual, y que decidieron venir a esta iglesia por primera vez y quieren prepararse para ser bautizados, para empezar su ministerio, yo les voy a pedir que no temas. El Señor está contigo y te va a proteger donde quiera que vayas. Quiero también pedirle a aquellos que en algún momento cayeron de la gracia, quieren reconciliarse con Dios, aquí delante de su presencia, también se pongan de pie. También quiero pedirle a todos aquellos que quieren que el Señor sea lo primero cada día en sus vidas, que se pongan de pie. Y a ti que no has tomado la decisión, pero tienes el conocimiento de la palabra y todavía tienes luchas, no esperes más, porque no queda mucho tiempo. El Señor está a las puertas y vendrá a dar a cada uno según sus obras. Inclinemos nuestros rostros para Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, de tu día santo, ya para culminar, Señor, el estudio de tu palabra, tú has pedido, Señor, que nos pongamos de pie aquellos que han venido recientemente a tu iglesia y están caminando en tus caminos, Señor. Y aquellos que quieren prepararse para bautismo, también, Señor, para que tomen la decisión y no se detengan, porque el tiempo no será más. Así es, Señor, que nosotros queramos estar dentro del arca de la salvación, porque hoy es el arca de la salvación. En aquel tiempo era el arca que iba a salvar de la inundación a estos 8 fieles que decidieron tener fe y mostrar su fe en medio de la desesperación y en medio de la tardanza del diluvio. Así, Señor, tu gracia se terminará en cualquier momento y los seres humanos no se darán cuenta que están perdidos. Por eso, Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu para poder tomar una decisión en esta mañana y ser limpios y ser purificados por tu Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.